Siempre estamos en casa, We're always at home, pero no estamos solos. but we're never alone. El que está en casa es más grande que todos nosotros. ¿Cuántos dicen Who's at amén? home is bigger than us. Y vamos a ir rápidamente al libro de Segunda de Corintios, capítulo 7 y versículo 1. We're going to go to 2 Corinthians 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthfulness and the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Usted lo tiene en la pantalla, pero cuando usted viene a la iglesia, Whenever you come to church, yo le animo a que ejercite su boca I invite you to open your mouth y hable conmigo. and speak with me. Repita conmigo lo que predicamos. Repeat with me what I Así preach. como en casa no paran de hablar todo el tiempo. Like in our homes, how we like to Esta talk. casa también Dios quiere escuchar su voz. This house, the Lord Diga wants to hear your conmigo voice. así. Say que, with me. Having amados, therefore- puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amen. Dele gracias a Dios por la palabra. Give God thanks for the word. El apóstol Pablo Apostle Paul nos está hablando de mantenernos de una manera pura, sin contaminación y sin mancha. is talking to us about being pure without having any contamination or stain. Nos está advirtiendo He's warning us que para nosotros no nos es permitido contaminarnos. that we can't contaminate ourselves. Para los demás sí les es permitido. For other people, it's allowed. Pero para usted y yo que somos los hijos de Dios, But for you and I who are children of God, Papá Dios no nos deja. Father God doesn't let us. Para nosotros no es permitido mantenernos contaminados o con mancha. We are not allowed to have stains or filthiness. Necesitamos reconocer las formas y la manera de cómo es que nuestra vida está en un peligro constante, We need to recognize how our life can be in danger constantly debido a esa contaminación que nos rodea. due to the contamination that is around us. Y para eso no hay límite de edad. There is no limit of age. Están en peligro los pequeños, The little ones are in danger. los jóvenes, The young, los adultos. the adults, Todos estamos en el ojo del huracán. all of us are in the eye of the hurricane. Igual como la pandemia. Just like the pandemic. No hay ahora ninguno que puede decir estoy exento. No nos There's toca a nosotros. no one that can say that they are exempt. Así es esta contaminación del pecado. This is the same with the sin. Y como iglesia nosotros llevamos muchos meses, años quizás, As a church, we have many months and years aprendiendo y estudiando todos esos peligros de una contaminación y cómo afecta al creyente. learning and studying of the contamination and how it affects us. Y de verdad nosotros como creyentes podemos contaminarnos And us could really be contaminated. o contaminar a otros si dejamos que el pensamiento vaya más allá. Or we could contaminate someone else. Y como consecuencia de esa contaminación And as a consequence of that, es cuando vemos nosotros que hay personas que aún se mantienen acariciando el pecado we see people who like to caress sin y viven aún en cosas que ya el Señor les había limpiado en el pasado. and live in things that God had already cleansed them from. A veces sin darnos cuenta dejamos que una contaminación venga a manchar nuestras vidas We let a contamination come and touch our lives, y se queda ahí obstaculizando la buena obra que Cristo ya empezó en nosotros. and it stays there when Christ had already started something in us. Si usted va a la Biblia, en toda la Biblia usted ve cómo habla la Escritura acerca de las contaminaciones del alma. In the Bible, you can see how he talks about the soul. Nos habla de las contaminaciones del cuerpo. It talks about contaminating our body. Nos habla de las contaminaciones del espíritu. It talks about contaminating our spirit. Y no solo lo hace en Levítico, en el Antiguo Testamento, And Leviticus says it. sino que estamos hablando también en Corintios, In Corinthians, it says en it. Romanos, In Romans, en el libro de los Hechos. in Acts. Y el apóstol Pablo, que es un hombre judío, And Apostle Paul, who is a Jewish man, experto en la ley, porque dice la palabra que él había sido preparado con los grandes maestros de la ley, who is an expert in the law because he was studying with them.
resalta mucho en la escritura a la iglesia de que debemos mantenernos limpios de toda contaminación. He highlights often that we need to be cleansed of any filthiness. Y lo hace para que nosotros, la iglesia del nuevo pacto, And he does it so that the church of the new pact nos demos cuenta que existe un peligro. could realize that it is a Diga danger. conmigo peligro. Say with me, danger. Usted a veces piensa que el peligro es para el de afuera. Sometimes you think the danger is for those who are out there. Créalo que usted también está en peligro. Believe that you are also in El danger. enemigo no tiene ninguna, ¿cómo se dice? Excepción. The enemy makes no exceptions. Él quiere siempre venir a acabar la obra del Señor. He wants to come end the work of God. Y usted es esa obra. And you are that work. En Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Ahí está escrito en inglés. Y todo vuestro ser, oiga bien, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que miramos en las escrituras What we can see here es claramente que las contaminaciones y el pecado sigue siendo el mismo is clear that the sin is the same. y que puede poner en peligro la vida de un creyente. And it can put in danger our lives as believers. Así como el pecado sigue siendo el mismo, no hay nada nuevo. How the sin is the same, there's nothing new. Lo único que nosotros vemos es diferentes formas. The only thing we see is different ways of sinning. Vemos cómo las personas hacen cosas diferentes We see how people do things differently en lugares diferentes, in different places. pero el problema sigue siendo el mismo. But the problem is the same. La contaminación puede ser la misma, The contamination is the que same. va llegando al alma, That goes to our soul. diga conmigo alma, Say with me, soul. al cuerpo, To our body. diga cuerpo, Say body. y al espíritu. And to our spirit. Yo no sé si usted se acuerda, pero en otras ocasiones hemos predicado acerca de esas burbujas, ¿se acuerdan? We ¿Cuántos have se acuerdan? preached about a bubble. Who De pronto es remembers? tiempo de que volvamos porque hace como 5 años o más ya, tal vez que lo hablamos. Pero cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de alma, cuerpo y espíritu. When we talk about the bubble, we talk about soul, spirit, and body. Y entendimos en aquella enseñanza que el que se convierte es el espíritu. And we can see what turns is the spirit. Cuando usted reconoce a Jesús, el que cambia o el que se transforma ahí es el espíritu. We can see what changes is the spirit. Pero empieza un proceso de transformación It starts as a process of transformation para el alma, for our soul, donde usted todos los días tiene que entrar en ese proceso. where every day you can go in that process. Porque cuando una contaminación se desarrolla, When a contamination starts to viene a unravel, desarrollarse en el cuerpo it comes to touch our bodies, y luego logra contaminar todo. and then it just contaminates everything. No solamente lo que nosotros vemos con nuestros ojos físicamente, It's not just what we see with our eyes, sino que va mezclando toda esa materia física, la va contaminando. but everything physical, it's Y contaminating. los it. órganos nuestros se contaminan. Our organs get Los contaminated. nervios se Our contaminan. nerves, Los huesos. our bones, Toda esa contaminación va quedando ahí. all of that is staying in Porque there. la idea de la contaminación del pecado Because the idea of a sin es perforar. Oiga bien, perforar. Diga conmigo perforar. Ahora dígalo en inglés, perforar. drill, Hacer una herida. it's to make a wound. Hacer algo que haga daño. It's to make, Porque eso es lo que Satanás busca. that's what the enemy wants. Y él continúa hasta tocar y penetrar completamente en todos nuestros sentimientos, nuestras emociones. He wants to penetrate all of our feelings and Viene y nos emotions. contamina la mente. He wants to come and contaminate our Y sigue mind. afectando nuestro intelecto He wants to affect our intellect y nuestra imaginación. and our imagination. ¿Cuántos de nosotros mantenemos problemas con la imaginación? How many of us have problems with our imagination? Porque a veces no nos vamos con las imaginaciones buenas, Sometimes we don't have good imagination, sino que el enemigo ha entrado y nos lleva a imaginaciones que no son buenas. but the enemy gives us bad imagination, Que a veces hasta tenemos sueños en que no podemos controlar. where we should have dreams that we can't control.
Él está intentando todo el tiempo cómo afecta nuestro hoy. The enemy wants to affect our today. Oiga bien, cómo afecta hoy. He wants to affect today. Diga conmigo hoy. Say with me today. Él no está mirando el pasado. He's not looking at the past. En el pasado él ya fue eficiente. In the past, he was efficient. Eso ya quedó atrás. That is in the Él past. está interesado en cómo nos afecta hoy. He's interested in today. Cómo quiere dañarnos lo que Dios tiene para How nosotros. he can hurt what God has Y él for está us. interesado en que tú hoy no atiendas nada. He's interested that you do not Que no atiendas ni escuches la voz del Padre. listen to the voice of God. Porque de esa manera él puede robar tu futuro. Because that way he can steal your future. Ese futuro que tú tienes en Cristo. That future that you have in Christ. Y el enemigo está buscando cómo ataca nuestra voluntad. The enemy is trying to attack our will. Para que nuestra voluntad luche con la voluntad agradable, perfecta de Dios. So that our will can go against the will of God. Amén. Amen. Así que la desobediencia, So disobedience, el orgullo, pride, el ego, ego, la vanagloria self-glory, y el amor por las riquezas, and love for riches. a veces nosotros mantenemos mala atracción hacia eso y perdemos todo el propósito de Dios con nuestras vidas. That all makes us lose the purpose of God in our lives. Y la Biblia nos muestra la vida de un hombre The Bible shows us the life of a man que usted quizás ya ha escuchado acerca de este that hombre. you've probably already heard about this man. Pero lo que vamos a ver hoy es algo demasiado interesante. But what we will see today is very interesting. Porque este hombre fue ungido como un rey, This man was anointed as a king, pero se alejó tanto de Dios but he got so far from God que Dios no le volvió a hablar. that God didn't speak to him Ni again, aún por medio de profetas, not even through prophets. ni la escritura dice ni por Urín ni por Tumín. The word says that he didn't speak to him through anyone. Este hombre quedó fuera del This man was just out. partido, como decimos nosotros. He was out of the presence of God. Qué triste How sad que después de haber tenido todo ese privilegio, that after having all of that privilege, terminar tan bajo, end up being so low hasta el punto to the point que la última cena que este hombre tuvo that the last supper this man had, no fue una cena con el Señor, it was not a supper with the Lord. fue una cena en la mesa de Satanás. It was a supper at the table Y of ahí the llegó devil. a su final. And that is where he came to Por his eso en la end. enseñanza de hoy usted téngala pero bien presente y deleítese, The teaching for today, porque quizás no la volverá a escuchar por mucho tiempo. you will probably not hear it again. Hoy la hemos titulado Hoy no entraré a ese lugar. I will not go into that place. Diga conmigo, hoy no entraré a ese lugar. I will not enter that place. Hoy no entraré a ese lugar. I will not Grábese eso en go la in mente today. y llévese eso. Diga, el pastor habló de que hoy no voy a entrar a ese lugar. Y si usted lo ve mañana, dice, hoy no voy a entrar a ese lugar. Remember, I will not go Y into si lo ve dentro de that 15 place. días, diga, hoy no voy a entrar a ese lugar. I will not go into that place. Y si usted se acuerda de esto dentro de un año, diga, hoy no voy a entrar a ese lugar. If you remember in a year, say, I will not go Y into usted that lo va a ver place. por qué. And you will see why. Mire lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Look at 1 Samuel 28 says. El libro de Samuel, capítulo 28, tiene una lectura excelente. Yo voy a ir con usted aquí. I'm going to show you here. Usted aproveche y tome nota en su papel, en lo que trajo para escribir. Espero que usted ya tenga esa cultura de escribir, Take notes porque un día le va a tocar predicar y usted con qué va a salir. so that you can be ready to preach one day. Y dice la escritura The word says, que Samuel había muerto. En el versículo 3 empezamos. it says that Samuel had died. Y dice que Samuel había muerto y que todo Israel había ya lamentado la muerte de Samuel. Lo voy a parafrasear. And all of Israel, they were very saddened by the death of Samuel. Y Saúl en esa época ya había echado todos los encantadores y todos los hechiceros. And Saul had already spoken to all the people that did Pero en el witchcraft. versículo 4 dice que se juntaron pues los filisteos. Verse 4 says that the Philistines had Los gotten filisteos together. siempre fueron los enemigos del pueblo de Dios. They were always the enemies of the people of God. Y dice que vinieron y acamparon en Sunén. It says Y Saúl junto con todo Israel acampó en Gilboa. that they camped in Sunem, and then Saul and his people, they camped in Si Gilboa. usted ve en la pantalla, If qué you look at the bonito screen. salió. En la pantalla usted ve y puede mirar que allá está, este es Gilboa That's y aquí Gilboa, está Sunén, por aquí, mírelo aquí. and that is Sunem. Por aquí estaban los filisteos Those are the Philistines, y por aquí estaba
Saúl con su And that's ejército. Saul with his people. Eso es lo que dice la escritura. That is what the word says. Pero cuando Saúl vio a los del campamento de los filisteos, le dio miedo. When Saul saw the Philistines, he got scared. Se asustó completamente, dice la escritura. The word says he got very scared. Y entonces Saúl, ¿qué hizo? Consultó a Jehová, And Saul came and tried to talk to God, pero no encontró respuesta. but he didn't find an Usted answer. se imagina ahí en ese valle, ese se llama el Valle de Jezreel, That they're in the valley of Israel, en ese monte de Gilboa que señalamos aquí. in the Mount of Gilboa that we Por see aquí here. estaba Saúl escondido, ahí yo Saul con was mucho hidden there miedo, with so much fear, con su gente, con su hijo incluso. with his people and with his son. Con miedo porque estaban rodeados en ese valle. Desde ahí veía allá donde estaba el enemigo. They were scared because they were surrounded by their enemies. Y los escuchaba, cómo ellos gritaban, cómo se alegraban, cómo estaban ellos preparando para acabarlo. Y eso lo atormentó a él. He could hear how they were yelling and they were ready to attack. Pero estaba aún más atormentado el mismo Saúl, But he was more scared porque Dios se había apartado de él. because God had not talked Y to ya him no lo anymore. escuchaba. And he couldn't hear him. Entonces entró en un momento de desesperación. So he entered desperation. Ya empezó a sentir la muerte que lo perseguía. And he already felt death following him. Y empezó y salió con una brillante idea. And he thought of this great idea. Como el Señor no lo escuchaba, How God didn't hear him. imagínense qué fue la idea que él sacó. The idea that he got. Dijo, vamos a buscar a un adivino. He said, we're going to find someone who, Y dice a los que estaban con él, le dice, no hay por aquí alguien, un medium que me dé direcciones porque necesito saber qué hacer. he was seeking for a medium so he would know what to do. Necesito conocer cuál es el plan de Dios. He wanted to know the plan of God. Se parece mucho en este momento Saúl a los creyentes, And Saul, this moment, he's like the believers. que muchas veces no buscan a Dios That many times they don't find God durante la semana, during their week. sino que quieren venir solamente para que les den una palabra They only seek him for a word. y entonces dicen, ahora sé qué voy a hacer. And so they say, now I know what I'm going to do. Y Saúl decía, yo necesito saber el plan de Dios para mi vida. Saul said he needed to know the plan of God for his life. Y mire lo que le dijeron los amigos, qué clase de amigos tenía él. And look what his friend said. Sí, cuando le dice, hay una mujer, le dice, They told him, there's a woman. búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación Find me a woman who can give me, para que yo vaya a ella y le pregunte. so that I can ask this medium. Y entonces ellos le dijeron, sí, aquí hay una mujer que está mucho más allá. They said, there's a woman that's Y very entonces far. estaba en esta región And so she was in that region. que se llama Endor. Her name was Endor. Y hasta allá él se fue con sus amigos. And there he went with his friends. Y entonces va Saúl y se conecta en esa tarde o en esa noche So Saul goes into that night con las tinieblas. with the darkness. En ese momento él entra a un lugar donde no debía ir He goes into a place where he should not be. y se metió allí Saúl, And Saul goes there, un hombre que conocía el Espíritu de Dios, a man who knew the Spirit of God, un hombre que conocía la unción de Dios, a man who once knew the anointing of que God, había recibido el aceite de la unción, who had already received oil of the porque a él le anointing, derramaron ese aceite para poderlo ungir como rey. because they anointed him as king. Y el profeta Samuel siempre estaba detrás de él ayudándolo. And the prophet Samuel was always there to help him. Pero Saúl era listo. But Saul was smart. Y dice la escritura que Saúl se disfrazó. Saul dressed up. Saúl se dio de muy listo y dijo, entonces no puedo ir allá de la misma manera. Entonces se disfrazó Saúl. Saul said, I can't go looking the same, so he dressed Y up. se fue con sus amigos y se fue a la cueva donde estaba la mujer esa. And so he went to the cave where that woman was. Y entonces le dice, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. And he said, I beg you to help me with your spirit. Y me hagas subir a quien yo te dijere. And Mire, me hagas subir, es decir, me llames a quien yo te dijere. for you to call who I ask you to call. Qué triste How sad que una persona conociendo a la voz de Dios that a person who once knew the voice of God vaya y use un lenguaje diferente con un brujo. goes to use a completely different Porque language, dice que le dice, mire, con el espíritu de adivinación. because he's saying the spirit of Ya de hecho guessing. sabía que no era con el espíritu de He Dios. knew that it wasn't with the spirit of God. Y dice que le haga venir a alguien.
And he's asking them to bring someone. Esta mujer entonces percibió que este hombre que estaba disfrazado This woman could perceive this man that was dressed le up. estaba pidiendo que volviera a hacer algo de lo cual ella quizás hace mucho tiempo no lo hacía. He was asking her to do something she hadn't done in a long time. Porque de verdad pues no la mataron. Because she wasn't killed. Pero ella entendió que alguien le estaba invitando a que volviera otra vez a sus artes. But she understood that she needed to do what she used to do. Y ella le dice en el versículo 9, le dice And she told him in verse 9. a Saúl, al disfrazado, mejor dicho, le dice, tú sabes que Saúl ha hecho antes en esta tierra y cortó a todos los adivinos. ¿Para qué entonces vienes a poner tropiezo en mi vida? She said, surely you know what Saul has done. ¿Por qué me quieres hacer morir? Why then are you laying a trap for my life? Y el disfrazado le dice, oiga bien, le juro por Jehová. Yo creo que nuestros, casi que le dicen, no mamita, tranquila, tranquila, en el lenguaje colombiano. Mire mamita, no se preocupe, yo le juro por Jehová que no le va a pasar nada. He said, as long as the Lord lives, no punishment. ¿Quién le está diciendo que le juro por Jehová? He's trying to say that as long as the Lord Dice, lives, ningún mal te vendrá con esto. he says, no harm will come to you. Entonces la mujer le dijo, ¿a quién entonces quieres que venga? The woman says, whom shall I bring up for you? Y él le dice, llámame a Samuel. He said, bring up Samuel. Hay personas que tienen poder There are people who have power porque han sido empoderados de una manera sobrenatural because they've been empowered in a supernatural way por espíritus demoníacos. by demonic spirits. Y eso no es un juego. And that's not a joke. La escritura nos lo está mostrando. The word is teaching No us. es un juego cuando usted se mete con las tinieblas. It is not a game when you meddle with darkness. Y mire lo que sucede. And look what happens. Que la mujer The woman, viendo, dice que la mujer viendo when the woman saw a Samuel, Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer disfrazado. she cried out with a loud voice. Y le dice, ¿por qué me has engañado si tú eres Saúl? She said, why have you deceived me? You are Saul. Los diablos conocen todo. The demons, they know Ahí everything. lo descubrieron. They discovered him. Y el rey le dice, no temas. And he said, do not be afraid. ¿Qué es lo que has visto entonces? What do you see? Y la mujer le dice, he visto dioses que suben y bajan de la tierra. The woman said, I see a God coming up out of the earth. Habían entrado en un mundo de las tinieblas. Mire cómo está esto interesante. They had entered darkness. Y parece por las preguntas que Saúl conocía cómo se movían esos ambientes. And by the question, Saul could see what was happening. Porque inmediatamente él le dice, And then immediately he en el says, versículo 14, in verse 14, dice, ¿y cuál es su forma? what is his appearance? Y ella entonces le responde And then she y said, le dice, veo a un hombre anciano I see an old man, que trae un manto, está cubierto por un manto. that he's wrapped in a robe. Y entonces Saúl inmediatamente dijo, ese es Samuel. And Saul knew that it was Pudo Samuel. reconocer que Samuel siempre llevaba el manto con que él oraba. He knew that Samuel always carried a robe. Y entonces Saúl dice la escritura que Saúl inmediatamente se humilló en el suelo y le hizo reverencia. And Saul bowed in reverence. Por favor. ¿A quién le estaba haciendo reverencia él ahí? Who was he doing that to? Mire lo que sucede aquí, una conversación entre espíritus. Look at the conversation here between spirits. Y la bruja está ahí viendo. And the witch is there watching. Y entonces Samuel, el espíritu ese de Samuel, The spirit of Samuel le dice a Saúl, says to Saul, mire lo que le dice. look what he says. ¿Por qué empieza ese espíritu a hablarle a Saúl? Y a decirle, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Why have you disturbed me by bringing me up? Saúl respondió, porque estoy muy angustiadito. Saul said, I am great distressed. Mire, los filisteos vienen y pelean contra mí y me van a matar. The Philistines are warring against me. Dios se ha apartado de mí y no me responde más. God has turned away from me and answers me no No puedo more. consultar a profetas ni por los sueños ni por nada, dice. Not by prophets or by dreams. Y por eso te he llamado para que me digas qué tengo que hacer. I've summoned you so you can tell me what I should do. Y mira, y el otro diablito le dice, ¿y por qué entonces me preguntas a mí? Samuel said to them, why do you ask me? Si Jehová ya se apartó de ti y tú Since- eres enemigo de él. Since the Lord has turned from you and become your enemy. Es una conversación va en que toma y deme para aquí y para allá. This is a conversation that goes here and there. Y lo único que hay ahí es una evidencia The only thing that we see there is evidence que este hombre está consultando en el lugar inadecuado. that this man is trying to seek
Mire lo que él sigue diciendo, le dice que Jehová He says the Lord ha hecho como dijo por medio de mí. has done to you as he spoke by me. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. The Lord has torn the kingdom out of your hand and giving it to David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira Because you did not obey the voice of the Lord and did not carry out his fierce wrath contra el pueblo de Amalecitas, por eso Jehová te echó against Amalek. o te ha hecho Therefore, esto hoy, dice ahí. he has done this to you today. Mire esta confirmación. Look at this confirmation. Ese espíritu le está diciendo algo que ya Saúl había escuchado. The Spirit is telling Saul something he had already known. Este hombre ahora va y busca a alguien que le reafirme lo que él ya había escuchado antes. He goes to seek confirmation what he already knew. Y le tenía temor, así ya dejó de tenerle temor a Dios, pero le tenía temor a las palabras que ese espíritu le estaba hablando. He didn't fear God anymore, but he did fear God's words. Y eso lo asustó completamente. And that scared him completely. Y la escritura dice que Saúl se cayó así en tierra, tan grande era, The word says that Saul fell y tenía mucho temor y estaba débil porque no había comido. and that he was very full of fear and very weak. Ese estaba en ayuno, pero por el diablo. And he was fasting from the devil. Si nos alejamos de Dios, mire lo que sucede. If we come away from God, look what happens. Ya no escucharemos su voz. We will not hear his voice. Si nos alejamos de Dios, If we go away from God, ya no escucharemos su voz. we will not hear his voice. Nos vamos a perder sus bendiciones. We will lose his blessings. Entonces seremos una tierra fértil And so we will not be fertile. para caer en manos de los brujos, And we're going to fall in hands para of caer en witches, manos de los hechiceros, fall in hand of que witchcraft nos van a hacer creer that will make us believe que lo que ellos hablan viene de parte de that Dios. what they speak comes from God. ¿Por qué razón Dios va a usar una bruja? For what reason will God use a witch? ¿Por qué razón Dios va a usar una sierva de Satanás para hablarnos? For what reason will God use someone that Satan Cuando Él uses? tiene el poder para hacerlo a través de su Santo When Espíritu. he has the power of doing it through his Amén. Holy Spirit, amen? ¿Por qué vamos a tener que pensar que esto Why will we need to think that this, Dios lo hace si Él puede hablarnos a través de sus ángeles, de su espíritu, de cualquier otra cosa de la palabra? God can speak through his angels and through his Spirit and through his Cuando tú word? te apartas de Dios When you walk away from y God empiezas a practicar otras cosas, and you start to practice tú other estás things, corriendo el riesgo de entrar en comunión con las you're running tinieblas the risk of joining the darkness y te vas a hacer esclavo de Satanás. and being a slave of Satan. Yo he escuchado personas I've heard of people que en su afán de alcanzar cosas en el mundo who have been so obsessed with reaching no things in the buscan a world. Dios, They don't look for sino God, que buscan las cosas de la brujería y la hechicería but they search for witchcraft. y hacen una llamada. Yo no sé si a usted le ha tocado y pídele perdón a Dios si lo hizo, porque eso lo hizo brujo. Y piensan en una llamada, And they make a call porque quiero saber qué va a pasar, because I want to know what's going to porque happen. quiero tener ese hombre o esa mujer. Because I want to have that man or Y that cuando woman. menos piensan lo que ha vivido esa persona, When they least know it, that person, es que les han sacado 2,000, 3,000, 4,000, hasta 10,000 dólares. they've been robbed of $400, $300. Y el diablo le sigue sacando dinero, And the devil keeps porque taking usted money se away alejó from de them. Dios, Because you've porque usted walked ya away no from escucha God. la voz de Dios. Because you don't hear the Y voice of cuando usted God. viene a la iglesia, And when you come to church, el Señor le dice, God says, ah, sí, ¿y dónde llevaba los diezmos al brujito? and where was the tithes Ahora going? quieres que To yo the te witch. hable, And now you want me to speak to you simplemente porque quieres regresar de esa manera. just because you want to come back that way. Dios hace que nosotros tengamos que volver, pero con un corazón humillado. God wants us to come with a humbled heart. Mira este hombre que había sentido la presencia de Dios, This man who once felt the presence que of God, conocía el gozo del Señor, who knew the voice ahora of God, se ha vuelto has now turned y se ha conectado con el mundo de las tinieblas, con el príncipe de las and tinieblas, connected with the darkness and y ha evil. convertido esa cueva And he went to that cave, en una cueva de adoración al Satanás. a cave that was full of worship to Y Satan. entonces ahí viene y le dice, es que Dios no me habla, And ni then en he said, sueños, God isn't ni en talking to me. desobediencia. Por mi desobediencia, Because of perdón. my disobedience. Pero ¿qué es lo que está diciendo esa persona? What is he saying? That Yo person? necesito que tú lo hagas porque el otro no lo hace. He says, I need you to do it because God won't. Eso es lo que hace la persona cuando va para que le lean el tarot. That's why people go to witches. Está diciendo simplemente, mire, léame y dígame qué es porque es que a mí no me habla He Dios. says, read these cards to me because God won't Y se está tell me. metiendo en un terreno And you're getting in a territory y se hace usted rebelde. and you're rebelling Porque cada vez usted hace que se aparte más de Dios. because every
every step you're getting farther Y el from punto God. número 1 de este mensaje And the first point of this message es este. is this. Si no escuchas a Dios, If you don't hear God, si tú no escuchas a Dios, if you don't hear God, si desobedeces repetidamente, if you disobey continuously, Él va a dejar de hablarte. He's going to stop talking to you. Eso es lo que sucede. Si no That's what escuchas a Dios, happens. If you don't hear God, si le desobedeces, if you disobey Him, Él va a dejar de hablarte. He will stop talking to you. Esta historia This story nos enseña no simplemente que Dios no escucha la voz, shows us that God doesn't only listen to the voice. no que Dios no nos escucha a nosotros, It's not that God doesn't hear us, sino que Él nos va a dejar de hablar but He's going to stop talking to us. y la relación se va a cortar. And our relationship is going to break. El desespero de alcanzar resultados en la vida When we're so desperate to get results in life sin obedecer a Dios, without obeying God, ni someterse a lo que está establecido en la palabra, without submitting to what's in the Word, nos lleva a buscar el mundo de las tinieblas, it takes us to seek darkness and que se evil. disfraza como ángel de luz And so it dresses up as an angel of light. y lo que único que nos trae es destrucción. And it only brings us destruction. Saúl fue destruido. Saul was destroyed. Saúl fue arruinado completamente. Saul was ruined completely. El enemigo poco a poco lo llevó a la destrucción. The enemy little by little took him to destruction. Al final él terminó en un templo de Satanás sentado a la mesa con una bruja. At the end, he ended at the table with a witch. Y la bruja no le servía a Dios. And that witch didn't serve God. Así que si no pones cuidado a las decisiones que estás tomando en tu vida hoy, So if you're not careful with your decisions, esa pequeña contaminación poco a poco te llevará a la cueva de las tinieblas. that contamination will slowly take you to a cave of evil Por and eso diga darkness. conmigo, hoy no entraré ahí. Say with me, I will not go in today. Si usted alguna vez estuvo ahí, dígale, Señor, perdóname, pero yo nunca más If you've entraré been ahí. there, ask for forgiveness, but say, I will never go back there. Porque crees que no pasa nada y entonces cambian las buenas costumbres. You think nothing happens and things change. Ya no lees la Biblia. And you don't read the Bible Te anymore. cuesta mucho venir un martes, un viernes a It's adorar hard a for you to Dios. come to a Tuesday or Friday. No puedes venir al ayuno porque no tienes tiempo. You can't come to the fasting because Y you más don't bien have abres tu time. teléfono, And you have your phone. abres la computadora, And you open your te computer. metes en juegos y en toda página que abren en el internet But you get in every page that they open on the y te internet. vas contaminando. And you start Y contaminating entonces yourself. tú cambias la adoración y la alabanza. You change the worship and praise. Ya no alabas, ya no adoras. You don't worship and praise Cuando menos anymore. piensas vas en el carro Least thing you know, y you're estás in the haciendo car. ya estás adorando a otro demonio And you're praising another demon. y te alejas y te pasas un carro y oye ese que lleva ese sonido alto y dices, wow, me voy a comprar unas bocinas de esas. And so you start liking worldly music. Te contaminaste And you contaminate yourself. y no te contaminaste ni siquiera con el COVID. And it wasn't even with COVID. Es más, te molestan mucho los hermanos de la iglesia. And people from church Y bother entonces you. prefieres salir con los amigos y las amigas que te llevan a los bares. And you rather go with friends that take you to bars. Y ahí te impregnas de ese humo, de esa cueva. And then you get in that atmosphere. Escuchas todo el lenguaje del mundo. You hear the language of the world. Y poco a poco terminas pareciéndote a todos esos que te rodean. Little by little, you start to look like the people who are around Te you. empiezas a vestir como You ellos. start to dress like them. Y quieres que vengan, que en la iglesia te acepten ahí todo cochino. And then you want to come to church Y like te that. empiezas a ver en un desorden y un ruido que ni siquiera lo entiendes. And then you're just in a big mess. Y entonces vienes a la iglesia And so you come to church. y no sientes nada. And then you don't feel anything. ¿De quién es la culpa? Whose fault is that? ¿Es la iglesia el problema? Is the church the ¿Tú problem? dónde estuviste? Where ¿Ahora have you qué been? eres? And who are you now? Se te fue la presencia de Dios. The presence of God had left Ya no you. sientes nada. You don't feel anything. El problema lo creaste tú. The problem you Y created. entonces dices como Saúl, So you do like Dios no Saul. me habla. God doesn't speak to me. Se alejó de mí, yo no siento nada. God doesn't come to me Y anymore. entonces empiezas a buscar a otros So you start to find que te others empiecen a hablar al oído. that can talk to your Y de ear. repente tú apareces sentado en la mesa And suddenly you find yourself at the table con el enemigo porque te contaminaste y te hiciste uno con él. with the enemy because you made yourself one Ya with no him. puedes decidir porque ya otro decide por And you ti. can't decide anymore because now they decide for Observen lo you. que sucedió con este hombre. Like what happened with this man. Mírelo aquí en el versículo 21. Look at verse 21. Entonces la mujer vino a Saúl, oiga bien, And the woman came to Saul. ya había terminado y Saúl estaba ahí en el suelo.
And Saul was already on the ground. Y le dice que lo vio muy turbado. And she saw him very terrified. Y le dijo, he aquí tu sierva. And she said, behold, your servant has Yo obeyed he you. obedecido. I have Me obeyed. he arriesgado. I have risked my He life. hecho lo que tú me has dicho. I have done what you told me to do. Entonces ahora escucha mi voz. So Oiga now bien. listen to my voice. Ahora le dice que escuche la voz de ella, Now she's saying that he needs to hear que no her es otra voice, cosa más que la voz de Satanás. which is the voice of Satan. Y le dice, voy a colocar delante de ti She says, I will put before you un bocado de pan a bread, y voy a colocar, ¿qué más dice? Para que comas a fin de que tengas fuerzas para que sigas el camino. so that you may eat and have strength when you go on your way. Cuando en ese tiempo, In that time, cuando una persona se sentaba a la mesa when someone would sit at the table y lo invitaban a la mesa y aceptaba sentarse en la mesa, and they would accept that invitation to sit at se the estaba table, poniendo de acuerdo con esa persona en todo, cerrando las alianzas. they're agreeing with that person in alliance. Alguien que había experimentado la presencia de Dios, Someone who had experienced the presence of God, alguien que ha experimentado el conocimiento de la palabra, someone who experienced the knowledge of the word, no podía estar en esa misma categoría. could not be in that same category. La palabra nos está hablando de que no tenemos que ir a ciertos lugares, que no tienes que ir a ciertos lugares con ciertas amistades. The word says we shouldn't go to certain places with people. Nos está hablando que tú no tienes que entrar a todos esos juegos en el teléfono, It's telling us that you shouldn't play everything that's on your porque phone, cada vez te llevan a una cueva diferente. because every time it'll take you to a different Nos está cave. diciendo que no puedes tocar algunas You cosas, can't touch certain things porque corres peligro. because you run a risk. Tienes peligro de tener un colapso mental, ahí está el You ejemplo. have a risk of having a mental Tienes peligro de problem, entrar en un colapso espiritual. of having a problem Vienen with your emociones spirit. aterradoras, viene el miedo. Fear will come. Y es ahí cuando espíritus atormentadores pueden venir a que tú tomes una decisión equivocada en tu vida. That's when spirits come to torment you to make bad decisions. Esto no es un juego. This is not a game. Y la iglesia no está para que nos los pintemos de colores. And church isn't just for us to paint colors. Nosotros tenemos que decirle a usted que no se meta en esos lugares, We need to tell you not to go into those places porque es algo muy serio. because it's very serious. Es ahí donde el enemigo trabaja. It's where the enemy works. Cuando usted ve la historia, Whenever you see the story, usted cree que la brujería es algo que solo es para extremadamente para algunos y no para nosotros, you think witchcraft is only for some people and not for us. pero realmente puede afectar nuestra vida. But it can affect our lives too. Cuando Pablo escribió When Paul en el wrote libro de Gálatas in Galatians, y les dice, ¿quién te ha embrujado para que le creas a otro? he said, who has bewitched you so that you believe someone else? En otras palabras le dice, te has alejado de la cruz, te has alejado de la verdad In other words, he said, you have walked from the truth, from the cross, y estás creyendo en otro evangelio. and you're believing in something else. Pablo advirtió que la brujería y la rebelión, que la rebelión y la brujería es algo que nosotros no podemos tener. Paul saying that rebellion and religion is something we cannot Porque have. cuando te alejas de Dios te haces rebelde. When you walk away from God, you become rebellious. Y la Biblia nos dice que el que se hace rebelde The Bible says he who becomes rebellious entra en el pecado de adivinación. enters in that spirit. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Fortune telling is like a disobedience Y como oídos e idolatría la obstinación. and idolatry. Así que, como dice la escritura, la rebelión es igual al pecado de la brujería. This is saying rebellion is the same as doing Y cuando witchcraft. tú te haces rebelde contra la autoridad espiritual de Dios, When you rebel from God, te haces brujo. you become a witch. Lo siento por ti. I feel bad for you. Sorry for you. Sorry for you. Pero te haces igual al enemigo. You become the same as the enemy. Hay una autoridad justa y hay una autoridad injusta. There is a just authority and there's an unjust La justa authority. viene por medio de Dios a través del Espíritu Santo. The just comes from God through La the Holy injusta Spirit. está impuesta por todos esos principados demoníacos. The unjust comes from all the demons, Y ambos son reales. and they're both real. Ambos tienen poder. They both have power. Usted no crea que porque va a un sitio de estos Don't think that because you come to a place like y le this dicen la verdad, and they say the truth, usted dice, no, eso tiene que ser de Dios. and you say, No. no, that's... ¿Quién le dijo Who told you? a Saúl a través de esa bruja todo lo que había pasado? Who told Saul
through that Samuel no witch. volvió. Samuel never came back. Esos son los espíritus conectores. Those are just spirits that Que communicate. vino y preparado el terreno que tenía Saúl, ahí le pudo decir lo que necesitaba. And that's why he was able to tell him everything Porque he habían needed to visto know. y habían conocido lo que Saúl ya conocía. Because they already knew what Samuel had been told. Tú no puedes confundirte con las tinieblas. You can't confuse yourself with darkness. Si te entregas ahí, tú te vas a dejar que ellos te toquen y te pertenezcan. If you walk in there, you're going to let them touch you. Pero si tú te metes bajo la autoridad justa de la palabra de Dios, But if you go in under the righteous, ahí tú vas a tener authority, bendición. you will have blessing there. Pero si te haces como Saúl, But if you become like Saul, te vas a ir al lado oscuro you're going to go to a dark place. y vas a caer sobre esa autoridad que no es justa And you're going to fall over that authority that's unjust. y te va a traer el juicio de Dios. And then you will see God's Así que no te judgment. alinees con el pecado, So don't align yourself with no te sin. alinees con la rebelión, Don't align with no te rebellion. alinees con la desobediencia, Don't align with porque vas disobedience. a terminar sentado en la mesa con el enemigo You're going to end up sitting at the table y with él the te va a enemy. debilitar y el final es que vas a caer. And you will fall in the end. Vamos a cerrar con esto. And we're going to close with this. Mire lo que dice el versículo 23. Look what verse 23 says. Y él dice, y él rehusó. O sea, Saúl aún tenía algo. So, Y dice, no voy a comer. so Saul refused and he didn't want to eat. Pero todos trataron de convencerlo. But everyone tried to urge him. Y finalmente, ¿él qué hizo? And finally, what did he do? Él les obedeció. He disobeyed. Y dice que se levantó. He, La mujer fue y preparó todo ese animal que tenía. he got up and the woman prepared the food. Organizó toda la cena. She organized the, Y él the fue y se meal. sentó con ella. And so he finally went and sat with her. Esa fue la última cena de Saúl. And that was his last supper. Saúl ese día That day, se sentó a la mesa con el diablo. Saul sat at the table with the enemy. Cerró un pacto. He made a pact. Y después de ahí, And after that, la escritura nos dice que Saúl murió. the word shows us that Saul died. Cerró un pacto con el enemigo en la mesa del diablo. He closed a covenant at the table with the Y devil. después cayó muerto. And then he fell dead. Cuando usted se mete Whenever you en medio del pecado, get in the middle of usted está sin, sentándose a la mesa con you're Satanás. sitting at the Cuando table with usted the anda devil. metido en drogas, Whenever you're in anda drugs, metiendo marihuana, when you're anda with metiendo marijuana, cualquier cosa de esas, anda en prostitución and you're in y después prostitution, pretende que Dios le hable, Dios no le va a hablar. God is not going to Porque speak usted to se you. alejó del plan de Dios. Because you Y walked usted away lo from que the está es plan. hablando en la mesa del And you're Satanás. sitting Y at the table finalmente with usted está Satan. comiendo con él And y su finally, fin you're eating with him. será de destrucción. And your end will be destroyed. Entonces, si tú no escuchas ni obedeces, So if you don't listen or obey, Dios no te va a hablar. God will not speak to you. Dios no te va a hablar. God will not speak to you. Pero hay una palabra de esperanza para la iglesia. There is a word of hope for the Y es church. que Dios en su infinita misericordia, And that's that God with his mercy, después de haber usado tantos hombres after using a lot of men para levantar a su pueblo, to lift up his people, envió a su Hijo unigénito he sent his one and only son para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. so that all that believed in him would have eternal life. Todo aquel que se ha desviado, All of them who have been, aunque te hayas contaminado if you've contaminated yourself y hayas cometido muchos errores, and you've made a lot of mistakes, la palabra hoy nos está diciendo que en él hay esperanza. the word is saying that there's hope in God, Nos está diciendo que él es tu roca. that Jesus is a rock. Y finalmente Dios te trajo hoy a este lugar o te está permitiendo escuchar este mensaje And God has brought you to this place porque Él te ama because he loves you y no quiere que ninguno se pierda. and he doesn't want anyone to be lost. Ese es el segundo punto de esta enseñanza. And that's the second point of this teaching. Si no escuchas ni obedeces, Dios te ama y Él no quiere que ninguno se pierda. God loves you and he doesn't want anyone to be lost. Cuando tú de verdad le conoces a Él, When you really know him, viene Jesús para llenar todos tus vacíos. God comes to fill all your emptiness, Todo lo que perdiste en toda tu vida, everything that you have lost in life, toda esa necesidad que tenías, all the needs that you had. ahí viene el Señor y te llena con God eso. comes to fill you. Cuando te han menospreciado, When they have rejected you, te han rechazado, when they've rejected te you, han visto como que no eres nada valioso, when they have seen that you're nothing special, el Señor te dice, yo a ti te amo tal como tú eres. God says that I love you just how you are. Y te dice, aquí están mis brazos abiertos. And God says, my arms are open to you.
Porque el mundo no te quiere, pero yo te recibo. The world doesn't love you, but I will Jesús receive va a you. llenar todo ese vacío en tu vida. And God will fill that Ya no in your necesitas life. buscar las distracciones del mundo. You don't need distractions Ya from no the world. necesitas irte al You casino. don't need to go to the casino. Ya no necesitas buscar una cerveza, You don't need to look for ni beer buscar la droga. or look for drugs. Porque ya tienes a alguien más grande en tu vida que es Because you una have roca. someone greater in Y your esa life. roca se llama Cristo. Who's a rock, and Dele that ese rock is aplauso. Jesus. Y no hay ídolo que tú puedas darle lo que Jesús te pueda dar. There is no idol that can give you what No hay un Jesus ídolo can que give pueda you. hacer lo que Jesús pueda dar. There is no idol that can do what Olvida Jesus. de todo lo que antes tenías, Forget about everything al you cual le had creías. and who you believed in. Cuando tú reconoces a Jesús, When you recognize Jesus, Él te da el mejor regalo. He gives you the best present, Y con Él vas a caminar. and you will walk with Him. Con Él vas a caminar porque Él dice que tendrás el Espíritu Santo, And He says that you will have the Holy que Spirit, tendrás el mejor amigo que te va a guiar. that you will have the best friend that to guide No los you, amigos como los que tenía Saúl, not the friends that Saul que had, lo llevaron allá a ese lugar Who took simplemente him para que lo acabara el to diablo. that cave so that the enemy could destroy him. Nunca te van a llevar a esa cueva. It's not going to be like that. Te van a llevar a un lugar especial. The Holy Spirit is going to take Porque you to a con ese special amigo tú place. tendrás 24 horas 7 You will have 24/7 un teléfono abierto para que siempre que le busques lo encuentres. an opportunity with the Holy Y no Spirit. importa lo que tú estás viviendo, It doesn't matter where you're living. Él es tu esperanza. He is our hope. Así sea lo que sea, Dios quiere hablarte. God wants to speak to you. Mire, Dios habló a través de una burra, ¿verdad, hermana? God spoke through a donkey. Y Dios va a usar cualquier cosa, God will use anything, pero Él no te va a dejar abandonado. and He's not going to leave you. Si tú estabas esperando una palabra de Dios, If you're waiting for a word from God, si quizás estabas pensando en tomar una decisión ahora, if you're waiting to make a decision today, esta palabra es la que el Señor te está diciendo. this word is what God is saying. Si tú me obedeces y te rindes, If you obey me and surrender, tendrás bendición. you will have blessing. Porque la esperanza del mundo no está en el dinero. Because the hope of the world is not in La money. esperanza del mundo no está en el poder. The hope of the world is not in power. No está en las diversiones. It's not in thief. No está en ninguna cosa de brujería. It's not in witchcraft. Mire, Judas Judas se fue tras el dinero was after money, y en una noche oscura, and in one dark night, 30 monedas 30 lo llevaron al infierno. took him to hell. Saúl Saul se metió en una cueva oscura was in a dark cave, y terminó ¿qué? and he ended up Perdiendo todo. losing Tú everything. no tienes que salir a buscar la oscuridad. You don't need to go looking for darkness. Tú no tienes que salir a buscar nada You don't need to look for anything diferente más que poner los ojos y la mirada en Cristo. that's not Christ, Porque sabes, because you know Él ya hizo eso por ti. Christ paid for it for you. Él es la esperanza de este mundo. He is the hope of this Tú no world. tienes que entrar una vez más en noches oscuras. You don't need to go into dark Mire, nights. Jesús es nuestro Salvador. Jesus is our El que Savior. cometió pecado, The one, he who committed perdón, el que sin. no cometió pecado, He never committed sin. entró en la oscuridad por ti y por mí. He went into the darkness for you and for Y I. pasó por la medianoche del mediodía. And he was there. Pasó por la medianoche del mediodía. He was there from midnight to midday. Suena extraño, pero es así. ¿Qué dice? Que en la Biblia dice que siendo las 12 del día, The Bible says that being 12 in the day, por 3 horas la tierra se oscureció completamente. for 3 hours, the earth was completely dark. Era de tarde, pero era de noche. It was daytime, but it was dark. Eran las 12 It was 12 y p.m. hasta las 3. until 3 Dice p.m. que la tierra tembló, The earth shook. oscureció completamente. The earth was Jesús completely estaba en darkened. esa oscuridad. And Jesus was Jesús in se that metió en la darkness. oscuridad por ti y Jesus por went mí. into the darkness for Jesús you. fue a esa cueva. Jesus went to that Y en cave. esa cueva Jesús fue y sacó las And in that cave llaves. he went and he took the Sacó las keys. llaves del pecado y la He took muerte the por keys ti y of por the mí. sin and death. Para eso fue que Él vino. That is why he came, Para sacarnos a tierra de bendición. to take us into a blessed Para sacarnos a land, tierra de libertad. to take us to a land where Él we fue y can se be metió free. allí para que tú dejaras la adicción. He went there so that you Para would be que tú free of dejaras los addiction, vicios. so you would be Para que free, dejaras todo eso que te tiene atraído. so you would leave all that tries Para to que bind abrieras you, tu corazón y empezaras a perdonar. so that you could open your heart and start Para to eso Él forgive. fue ahí en esas 3 horas. That is why he was there in those 3 hours. Él se metió allá He went y le there dijo al enemigo, basta ya. and he told the enemy, enough. Y eso es lo que el Señor te dice a ti. And that is what
The Lord is Basta telling ya. you, enough. Yo cargué con tu vergüenza. I carried your shame. Yo cargué con tu culpa. I carried your Yo guilt. cargué con tu pecado. I carried your Yo sin. quedé clavado en esa cruz. I was on the cross for you. Pero esa cruz yo la dejé vacía. But that cross is now El Señor te empty. dice, ya no está ahí en esa cruz, He ya no is not there estoy. anymore. Jesus says, I'm not there anymore. Porque salí victorioso. Because I have left victorious. Fui allá abajo I went down there y me hice en esa noche in that night. para que tú pudieras ver la luz. I did it so you could see the light. Y esa es la manera como Él te ama. And that is how He loves you. Esa es la manera como Él quiere cada día That is the way that He wants every que tú te day muevas y camines. for you to move and walk. Si vienes a Jesús, If you come to Jesus, si tú necesitas reconciliarte, if you need to el Señor te reconcile, dice, ven, God says, come, ven, come, camina, walk, das un paso al frente. step forward. Yo quiero que tú entres, le dice el Señor. God says, I want you to enter. Porque si tú vienes a Jesús, Because if you come to tu nombre va a Jesus, estar escrito en el libro de la vida. your name will be written in the book Y of miren, life. cuando se rompa ese sello que dice Apocalipsis, And then when that ahí seal breaks, aparecerá tu nombre escrito your name will appear con una tinta imborrable. Esa tinta imborrable que fue la sangre de Jesús. with an ink that's unerasable. El enemigo no podrá quitar de ahí tu The enemy nombre, will not be able to remove porque ya Él lo escribió. because God has written Y it. estás ahí And you are there. y vas a escuchar su voz, And you will hear His voice. porque Él está diciendo, te estoy esperando. And He's going to say, I'm waiting. Pero tú estás aquí But you're here. y quizás no escuchas. And maybe you don't hear. Estás aquí, aún esperas otra oportunidad. You're here, but you're waiting for another opportunity. Pero el Señor te dice, no hay una oportunidad But God says that there is not another más que la que opportunity yo te estoy presentando. other than the one I'm giving you. Porque te tengo Because I have you escupido en el hueco de tu mano. in the Dice, middle se of my tengo hand. escupido en el hueco de mi mano. I have you in the middle of my hand. Y hoy lo que quiero es que sueltes la rebelión y la brujería. And today you need to let go of rebellion and witchcraft. Y si quizás tú estás escuchando esta palabra, And if maybe you're listening to this word, eres de esos que andan de canal en canal, or you're from channel to channel, escuchando todo lo que hablan en las iglesias, listening to everything they say in churches, y después estás regando tu basura, yo te quiero decir, te equivocaste hoy de canal, I want to tell you that porque hay poder en la sangre de there Cristo. is blood and there's Y power si in tú the eres blood un of Christ. brujo, hoy te conviertes en el nombre de Cristo And Jesús. in the name of Jesus, if En you're el nombre de today Cristo you Jesús. convert. In the name La of sangre de Jesus. Cristo tiene The poder. blood of Christ has power. Y si escuchas la palabra, And if you hear the word, no hay ningún demonio que se pueda parar al frente there is no demon that can stand del Dios before Todopoderoso, our Almighty God, del que resucitó de los muertos who y el que dejó resurrected esa from the tumba dead, vacía. and who left the tomb empty. Así que toda maldición, Every curse, como consecuencia de esas creencias antiguas, as a consequence to those beliefs como esas prácticas de idolatría, and those practices of idolatry, de brujería, of witchcraft, del horóscopo, of horoscopes, de la ouija, of the de Ouija board, hechicería, del ocultismo. of the occult. Mire, hay un ocultismo digital. There is a Todo eso que digital ha venido occult. por causa de lo que usted hace con las redes. Dígale en el nombre de Jesús. Say in the name of Jesus. Hoy es rota en el nombre de That is Cristo Jesús. broken Póngase de in the pie name of Jesus. y empiece a declarar. And start to Empiece a declarar que toda maldición, Start to declare toda the herencia, curse, toda every herencia que vino a nuestras vidas inheritance por that has razón came de to our nuestras lives, generaciones, dígale, through our ahora es generations. rota Today is en el nombre de broken. Cristo In the name of Jesús. Jesus. Declare que usted es Declare libre. that you are Declare que free. su teléfono, Declare declare que su computadora, that your phone, declare that que your todo computer, lo que usted tiene en sus declare that everything cables that you está have descontaminado is bajo el discontaminated poder de la sangre by the de blood Cristo of y Jesus. empiece a declarar que son portadores de Declare mensaje de luz. Usted that- empiece a declarar que en su casa Declare in your sus home, hijos, in your sus kids, hijos tienen esos aparatos electrónicos that whatever que no son portadores gadgets your kids de mensajes de tinieblas, they may not que be serán used by the portadores enemy, de mensajes de luz, that they may porque be used Cristo for messages of light, viene because para Christ is traerte coming. vida y He's vida en coming to bring you abundancia. life in Declare que usted es libre. Declare you are Declare free. que es libre de toda iniquidad. Declare you are free of Declare iniquity. que si mis antepasados practicaron eso, dígale en el nombre de
nombre your de Jesús. ancestors Hoy yo practiced, corto todo. you break Yo entro, today. dígale, yo entro a esa luz admirable. Esa luz admirable de nuestro Padre Celestial. Y no más, vuelvo atrás. and you don't go back. Y voy a Today. ese altar. Quizás usted pueda decir como a veces cantamos: Maybe today you can see how we sing. Señor, yo no entiendo. God, I don't understand. Yo no entiendo cómo siendo yo un pecador, I don't understand how being a sinner, tú fuiste a la cruz por mí. you went at the cross for me. Tú lo entregaste todo. How you gave it all for me. Señor, no te reservaste nada. God, you didn't hold back. Aún conociendo la maldad que había en mí Knowing all the evil that was in me y todos mis errores, and all of my mistakes. aún los que hoy cometo, Señor, Knowing even the ones I made today. tú no me despreciaste. You didn't leave me. Tú no me desprecias, You didn't forsake me. sino que puedo sentir But I can feel que tú extiendes esos brazos that you extend your arms. y ahora me abrazas. And now you hug me. Señor, en cada golpe que te dieron, God, in every wound yo that puedo you sentir que received, tú pensabas en mí. I feel that you thought Lo about me. hacías por mí, That you did it Señor. for me, God. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, Every nail that went through your body, tú pensabas en mí. you thought about me. Lo hacías por mí. You did it for me. Tú, Señor, en cada latigazo que te daban, And every lash pensabas that en you mí. got, you thought about me. Lo pensabas y pensabas en mí. You thought about me. Y lo hacías por mí. You did it for me. Ahí estabas, Señor, He is here. porque tu amor Your love es ancho, Your love is. tu amor es alto. Dígale, cántelo al Señor. Your love is. Ese amor es profundo. That love is deep. Oh, sí, dígale, su amor es noble naturaleza.